que corresponde a la calibración de material volumétrico. Aquí en la pantalla están en foto primero y en esquema también los instrumentos que, que más utilizamos para medir volúmenes. Tenemos la probeta que viene graduada, tenemos el vaso de precipitado, las pipetas, la bureta y el matraz aforado. En el esquema están de la misma manera estos mismos materiales. De estos que estamos mencionando, ustedes pueden decir cuáles son los que miden con más exactitud y precisión los volúmenes. Será lo mismo medir en vaso, en probeta, en pipeta, en bureta o en matraz aforado. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿por qué? Porque, buen día, ingeniera, porque realizar, si utilizamos el vaso de precipitado, la medición no será muy precisa porque como suele ser sometido a calentamiento, tiende a dilatarse. Muy bien. Una muy buena razón para que no nos confiemos en el volumen que nos indica en el vaso. No nos va a dar solamente volúmenes aproximados. ¿Qué ocurrirá con la probeta? A ver qué ocurrirá con la probeta. ¿Nos podemos confiar en el volumen que indica la probeta? A ver, O sea, hablando de un volumen exacto, no, igual que más o menos, o sea, no es tan igual como el vaso de precipitado, pero igual, digamos que hay cierta variabilidad. bien, Brian. Si bien la probeta nos indica ciertos volúmenes, puede ser que no esté correcto el volumen que podamos leer. Entonces, si queremos volúmenes más precisos, ¿cuál de estos otros tres utilizaremos? La pipeta, la bureta, la pipeta. Puede ser una alternativa, ¿no? Después, El matraz aforado, doctorita. el matraz aforado para preparar las soluciones. Es Sí, para sumamente mí es una confiable. medida. Muy bien, Ruth. Es bastante confiable. Y la bureta, nos servirá la bureta para hacer buenas mediciones. A ver qué opinan. A ver, Joana, ¿qué Creo dice que sí usted? también, doctor. ¿Cómo? Yo creo que sí, la pipeta, la bureta y el matraz aforados sí nos proporcionarían una cantidad de ml adecuados o la cantidad que nosotros quisiéramos. Muy bien. Entonces serían más confiables estos últimos tres. Entonces es importante que estos tres tipos de material puedan darnos la seguridad de que estamos en lo correcto cuando los utilizamos. Y para eso debemos calibrarlos.
comprobar que exactamente midan el volumen que indican. Entonces, en esta práctica vamos a hacer precisamente eso. Vamos a calibrar una bureta. Cuando trabajamos con volumetría, utilizamos bastante la bureta por las titulaciones. Entonces, es bueno calibrar la bureta para poderla utilizar luego adecuadamente. Entonces, el objetivo de nuestra práctica va a ser el calibrar una bureta. En este caso, vamos a calibrar una bureta de 50 ml. Vamos a utilizar una balanza, vasos, pipeta, principalmente. Vamos a utilizar también un termómetro y vamos a usar agua destilada para poder realizar nuestra calibración. Tenemos la posibilidad de conocer la densidad del agua a cualquier temperatura. Esto lo encontramos en tablas y podemos conocer esta densidad. Por esa facilidad podemos usar agua destilada en nuestra calibración. Entonces vamos a realizar ciertos pasos para poder hacer esta calibración. Lo primero es que en un vaso pongamos el agua que vamos a utilizar y midamos la temperatura. Para nuestra práctica se ha considerado 14 grados la temperatura del agua. Una vez medida su temperatura, vamos a llenar a la bureta. Vamos a llenar, nos vamos a fijar que se lea bien el menisco menor. Vamos a acomodar la vista en forma perpendicular a la bureta para que hagamos una buena lectura. Lo vamos a tener más o menos un minuto y vamos a ir observando detalles de nuestra bureta. Primero, el pico no debe tener burbuja, debe estar lleno de agua. Si hubiera, tenemos que abrir la llave, toda la llave, para que el agua pueda pasar y se llene en el pico. Después de esperar un minuto, un cierto tiempo, vamos a observar que no haya fuga del líquido, es decir, que no salga por la llave. Algunas veces ocurre que no está bien acomodado, entonces empieza a gotear por la llave. Y en algunos casos empieza a gotear por la punta. Entonces debemos cerciorarnos de que esto no ocurra, de que la bureta esté bien cerrada, que no escape ni una gota por ningún lado. Cuando estemos seguros de que no hay fugas de agua en la bureta, vamos a llevar un matraz cónico de 50 ml a pesar. Vamos a tomar su peso con la mayor cantidad de decimales. Anotamos. Debemos estar seguros de que este matraz esté limpio, esté seco para realizar esta pesada. Una vez conocido el peso del matraz vacío, vamos a regresar a la bureta y vamos a dejar caer en el matraz 10 ml de agua, fijándonos siempre que la medición sea hecha correctamente. Nuevamente vamos a la balanza y tomamos el peso del matraz más los 10 primeros ml de agua y anotamos el peso. Nuevamente regresamos a la bureta, tomamos los otros 10 ml y repetimos la operación de pesar. Y así hacemos sucesivamente hasta lograr vaciar los 50 ml de la bureta. Una vez realizado esto, vamos a
vaciar el líquido del matraz, lo vamos a secar bien y repetimos nuevamente todo lo que hemos hecho. Es decir, pesamos vacío, llevamos a la bureta, que ya va a estar cargada nuevamente, y otra vez sacamos de 10 en 10 hasta completar la bureta. Como habíamos mencionado, mientras más veces, más repeticiones se haga, vamos a tener mejores resultados. Entonces debemos repetir por lo menos 3 veces el ir midiendo de 10 en 10 lo que mide la bureta. Vamos a realizar con todo esto una tabla de esta forma. En la primera columna vamos a tener peso del matraz vacío. En los datos de esta práctica hemos obtenido 74.689 gramos el peso del matraz vacío. En la segunda columna tenemos peso del matraz con agua. O sea, hemos pesado primero el matraz vacío, le hemos añadido 10 ml de agua y nos da este peso, 84.623 gramos. Hacemos una resta. 84.623 menos 74.689 nos va a dar el peso del agua, 9.934. El volumen que estamos midiendo del agua son 10 ml. Para la siguiente pesada, el peso del matraz no va a variar. El peso del matraz con agua en la siguiente pesada nos da 94.684. Restamos de esto el primer peso y nos va a dar peso del agua 10.061 gramos. El volumen medido es 10 ml. En la tercera ya vamos a tener este otro valor, 104.686, menos el peso anterior, nos va a dar 10.002. El volumen, 10 ml. En la cuarta tenemos este otro valor, 114.671, menos 104.686, nos da 9.985. El volumen que hemos medido de agua también son 10 ml. Y finalmente, para el último peso, hacemos lo mismo, restamos del anterior y obtenemos el peso del agua. El volumen que hemos medido son 10 ml. Haciendo una sumatoria del volumen medido, tenemos que en total hemos sacado 50 ml de la bureta. Y eso es lo que mide. Para el volumen real del agua, este volumen de 10 ml es lo que dice la bureta, pero debemos sacar el volumen real del agua. Si efectivamente estos 10 ml son 10 ml. Aquí estamos viendo que hay una diferencia. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Con la ayuda de la densidad. Con la ayuda de la densidad, muy bien. Y esa densidad, dijimos, lo podemos encontrar en tablas. Entonces, si hemos medido una temperatura de 14 grados, en la tabla vamos a ir a buscar la densidad que corresponde a esa temperatura y con eso vamos a hallar ese volumen real. Entonces, aquí tenemos la densidad de donde vamos a despejar el volumen. Tenemos el peso, aquí el primer peso es 9.934 gramos, sobre la densidad de 0.9982 gramos por ml, haciendo operaciones nos da este valor. Los primeros 10 ml en realidad miden 9.9519.
Hacemos lo mismo para cada uno de los valores y obtenemos que en el primer caso es menos lo que mide. En los otros casos miden un poquito más. Aquí para los siguientes 10 ml es 10.0791. Y el volumen corregido va a ser la diferencia de 10 ml que dice la bureta menos el volumen real que mide, nos da esta diferencia. En el primer caso nos sale positivo porque el volumen real del agua es menor a 10 ml. Entonces quiere decir que le falta 0.0481 para que pueda ser los 10. En los otros casos nos sale negativo. Quiere decir, por ser negativo, que en esta cantidad es de más. 0.0791 está midiendo de más. Y aquí vemos, en la bureta dice 10 ml, pero el volumen real es 10.0791. Entonces, esa es la diferencia. Por eso en esto sale negativo y en el primero sale positivo. Hacemos las sumatorias. Aquí la bureta que indica que mide 50, en realidad mide 50.068. Y la diferencia entre estos dos es 0.0680. Entonces, si vamos a trabajar con la misma bureta todo el tiempo, vamos a conocer esta variación que se debe corregir. Si vamos a medir 30 ml, tenemos que restarle estos dos valores y sumar este valor. Y de esa manera vamos a ir corrigiendo el volumen que estemos queriendo medir. Para eso nos sirve. Entonces es necesario que antes de utilizarlo podamos calibrar y conozcamos esta variación. Cuando hablábamos de la balanza, habíamos indicado que es una persona especializada la que hace la calibración. En cambio, aquí nosotros estamos en la posibilidad de poder hacer esta calibración. ¿Por qué dijimos que en la balanza debe ser alguien especializado? Mm, mm. A ver, ¿por qué debe ser alguien especializado en la balanza? A ver, Yolanda, ¿qué cree usted? No me acuerdo de quién era. A ver, Marisol, ¿usted recuerda? Doctora, no. A ver, Brian. Quizá sea porque, o sea, en primer lugar, porque las operaciones con la balanza son las más útiles, ¿no? Cuando se hace análisis químico cuantitativo, así que cuando se hace esto del uso de la balanza, se supone que alguien debe saber manejarla muy bien, ¿no? Porque eso mucho va a depender de los resultados, ¿no? Que obtengamos o de la calidad del experimento. A ver, Alex. Bueno, una persona
especializada, bueno, lo que dijo ingeniera es de que debe ser precisa en la medición, ya que un error de lo más mínimo tal vez pueda alterar la persona ¿sí? Puede alterar o no cumplir, digamos, lo que se desea obtener en la reacción. Doctora, disculpe, se tiene que hacer un técnico en calibración porque ellos tienen un peso patrón. Ya, a ver, vamos a aclarar un poco. Todas las balanzas, dijimos, vienen con su peso patrón. Entonces, no es el especialista el que tiene, sino todas las balanzas vienen con sus pesos patrón, desde milésima de gramo, centésima, etc. En la balanza hay un mecanismo que nosotros no podemos tocar, no tenemos el acceso. Imagínense la balanza eléctrica, hay que desarmar y hay que conocer el mecanismo. Por eso es complicado para nosotros poder calibrar. Tenemos que tocar partes, es como como un auto, ¿no? Algunos que no conocemos de mecánica no vamos a poder tocar no sé, los bujes, el carburador. En cambio, un mecánico, inclusive al oído, sabe cuando qué parte del motor está mal. Entonces directamente va a tocar ese lugar. Los que no sabemos de mecánica, pues a veces ni cuando está sin gasolina el auto podemos darnos cuenta, ¿no? Entonces es lo mismo, en la balanza tiene un mecanismo más complicado, más sofisticado, especialmente los últimos. Entonces no podemos tener el acceso a poder manipular esas partes. Inclusive la balanza sencilla granatoria, no tenemos el acceso de poder llegar a todo lo que significa el funcionamiento de la balanza. En cambio, fíjense en esta parte, la bureta la manejamos perfectamente, solamente es un tubo graduado y una llave. Entonces podemos nosotros manejarla bien y podemos recurrir al agua, como hemos visto, para poder calibrar. Entonces no se necesita mucho conocimiento para poder realizar esto, ¿no? En cambio, en la balanza sí se debe conocer las partes, qué funcionamiento tienen, todo aquello. Por eso un especialista debe ser en las balanzas. En cambio, aquí con el material volumétrico vamos a poder nosotros realizar este trabajo. Esa era la diferencia, ¿no? Entonces regresamos a nuestra calibración. Hemos realizado una tabla 1 y hemos determinado la diferencia que hay entre el volumen medido de la bureta y lo que realmente mide cada una de sus partes. Entonces, debemos hacer, dijimos, por lo menos 3 veces. Aquí hemos elaborado una segunda tabla. Hemos hecho de la misma manera, siguiendo los mismos pasos. Hemos vaciado el agua del matraz, hemos secado bien y hemos vuelto a pesar y nos da 74.691. Obviamente la bureta la hemos vuelto a llenar, nos hemos fijado nuevamente que no haya fuga del líquido y realizamos nuevamente los mismos pasos y completamos nuestra tabla y vamos determinando el peso del agua restando el peso del matraz con agua menos el peso del matraz vacío. Y luego vamos restando del anterior para tener los pesos de cada una de las partes que estamos realizando. En la cuarta columna tenemos el volumen medido del agua, en cada caso son 10 ml. Para el volumen real del agua estamos utilizando la densidad
con la misma temperatura, a la misma temperatura, y obtenemos el volumen real. Si nos fijamos las tablas, por ejemplo, para los 10 primeros ml, encontramos una ligera variación, 9,9519 es en la primera, en la segunda 9,9589. En las siguientes tenemos aquí dos que son más de 10, la cuarta aquí es menos de 10, por tanto en el volumen corregido también vamos observando esto. Cuando es menos respecto a lo que dice que mide la bureta, nos sale positivo. Por tanto, este valor es el que debemos añadir para que sean los 10 ml que necesitamos. Y cuando es negativo, es en esta cantidad que está de más. Y vamos a también sumar. Aquí sumados nos va a dar 50, que dice la bureta que mide, y en el volumen real nos va a dar una cierta cantidad también. Repetimos la operación y vamos a tener la tercera tabla. Aquí la tercera tabla todavía no está completa. No sé si podríamos completar. Les decía por eso que tengan su calculadora. A ver, iremos llenando. A ver, me van dictando. Vamos a llenar aquí. Para el primer valor, 84.553 menos 74.688. 9,865. A ver. 9.865. 885. ¿Así? 65. 65. Ya, hemos medido 10 ml de agua. Ahora hacemos para los siguientes. ¿Cuánto sale? 9,928. A ver, los que han sacado diferente, avisan para que vayamos corrigiendo. Sí, está bien. Está bien, ya. ¿Alguien más que ha sacado este valor? A ver, Luden, ¿cuánto ha sacado usted? Sí, está bien, ingeniera. Ya, entonces ya van 3, aceptamos como correcto. Para el siguiente, 9.467. 467. A ver, ¿algo quería decir Brian o Alex? No, está bien, Inge. Está bien los resultados. Ya. Este 9.467 ¿está bien? Sí. Mira, está Está bien. Ya, entonces pasamos al siguiente. ¿Cuánto sale aquí? Ingeniera, en el Dígame. segundo dato sale 19,793. Aquí, Sí, porque es 94,481 menos 74. Hay una diferencia casi de 20. no, lo que dijimos es debemos restar el valor anterior. O sea, 94.481 menos 84.553. Está bien, Inge, perdón. Ya. Para el cuarto, 10.684. Sí. ¿está bien? 10.684. Sí, Inge, Y para el último, 9,25. 9.25. ¿Así está bien?
Sí, doctora. Ya. Entonces, ya tenemos el peso del agua. Conocemos la densidad. Podemos sacar el volumen real del agua. ¿Cuánto será para los primeros 10? La bureta dice 10, pero ¿cuánto en realidad mide? La densidad es 0.9982. Y yo tengo una pregunta sobre eso. Según en los datos, nos da la densidad según a 16 grados centígrados y nos sale 0,9979 o 72, si no me equivoco, Aquí en el en el ejercicio. dibujito dijimos que 14 grados se ha medido. Entonces, por eso estamos tomando a 14 grados. Está bien, Inge. ¿Cuánto nos sale el primer volumen? 9,886. 65 dividido entre 0.82. A ver, ¿alguien tiene otro valor? 9,882. 882. 882. A ver, 9.883. 883. A ver. ¿Alguien más? ¿Cuál era el valor de la densidad, ingeniera? 0.9982. Y tenemos que, dividir el peso del agua entre esa densidad. Entre esa densidad. Porque la Ahí. densidad es masa sobre volumen. De ahí estamos despejando volumen. 36. A mí igual me sale 9,883. A ver, ¿alguien más tiene algo diferente? Yolanda, ¿usted cuánto sacó? 9.883. 883. Y entonces vamos a dar por aceptado este valor. De todas maneras, ustedes van a ir siempre verificando, ¿no? Para el siguiente valor, ¿cuánto sale? 9,946. Sí, está bien. ¿Está correcto? Sí, Inge. Entonces vamos con el tercero. 9,484. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. 9.484. Para el tercero, 10,703. Sí. 10,703. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Y para el último, 9,267. 267. Sí. Ya. Entonces, esta cuarta columna sumamos, nos va a dar 50. Eso es lo que dice la bureta. Sumamos esta otra columna y ¿cuánto nos da? $49,283. 49.283. Sí. Entonces, aquí nos fijamos, hay una variación más grande, ¿no?
En el anterior cuadro tenemos 50 y 50.068. Aquí tenemos una variación de 50,49.283. Eso nos hace ver que debemos siempre realizar varias mediciones para poder encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Aquí, a ver, en esta segunda tabla, por favor, sumen este valor de real del agua. $50,070. Y aquí tenemos también otro valor. Entonces, seguimos haciendo las mediciones, vamos a sacar también diferentes valores. Entonces, mientras más veces hagamos, vamos a tener la opción de poder dar un dato, un resultado del valor más probable de la bureta. En la última columna, por favor, ustedes van a ir haciendo las variaciones. Vamos a restar 10 menos 9.883. Y vamos a ir anotando cómo debemos ir corrigiendo en cada una de las mediciones, al igual que en las anteriores tablas. Con todos estos datos vamos a poder emitir los resultados. Nos dicen calcular el error relativo y su desviación promedio. Y con estos resultados determinar el valor más probable de la bureta. La bureta nos dice que mide 50, pero hay un valor más probable, más seguro para que podamos nosotros hacer nuestras mediciones. Entonces, esta parte lo vamos a ver en la teoría con ustedes, con algunos, bueno, nos toca a la tarde, con otros mañana, pero ahí vamos a indicar cómo vamos a hacer este cálculo. Si lo podrían tener estos datos para la tarde y para mañana, para que trabajemos con eso y podamos emitir el resultado, que debemos conocer el valor más probable de la bureta. Como el informe deben entregarlo de aquí a una semana, entonces van a tener tiempo para poderlo realizar. En la tarea van a hacer el mismo procedimiento. Vamos a calibrar también una bureta de 50 y vamos a determinar también la exactitud, la precisión, el valor más probable, y vamos a tomar en cuenta esta vez la temperatura a 16 grados centígrados. Aquí efectivamente el valor de la densidad es diferente, 0.9979. Y debemos hacer también 3 tablas. Aquí les he puesto el valor del matraz vacío es 74.689. Nos falta aquí la primera columna. La densidad del agua tenemos y aquí el peso del agua. Ustedes van a irlo completando como hemos hecho ahora, haciendo las restas correspondientes. Y tenemos el volumen medido. En cada medición es 50 ml para que luego podamos obtener el volumen real utilizando la densidad a 16 grados y finalmente la última columna con el volumen corregido. Para la experiencia 2, también aquí la tabla no está completa, ustedes lo deben completar. Utilizamos siempre el mismo valor del matraz vacío y tenemos aquí el volumen medido del agua. Tenemos el peso del matraz con agua y debemos completar lo que nos falta. Aquí en el volumen medido del agua estamos poniendo 10 ml. Cuando ya se pone los otros
los otros 10 ya son 20. Aquí se está yendo sumando. Si ustedes gustan, esto pueden mantenerlo nomás como 10, 10, 10, 10, ¿no? Depende ya de ustedes. Aquí se ha puesto así porque se ha ido sumando los 10 ml, luego otros 10, etcétera, ¿no? Hasta darnos los 50. Y tenemos la tercera tabla donde también se nos ha dado el peso del matraz con agua. Ustedes completarán las tablas de acuerdo a lo que se ha hecho en el ejemplo. Y vamos a, como les decía, en la teoría, ver la parte de cálculo de la exactitud y la precisión. Aquí les he incluido también algunas temperaturas con las densidades que le corresponden. Esto ustedes lo encuentran en cualquier tabla. Aquí está lo más aproximado a lo que hacemos nosotros, ¿no? En nuestro laboratorio a veces estamos con 12 grados, pero no vamos a subir más de 18, ¿no? En la tarde, cuando le llega el sol, el ambiente se calienta un poquito más, pero esta tabla es accesible en cualquier espacio que usted se encuentre. Y finalmente tenemos el cuestionario. Aquí también debemos hacer a la pregunta la respuesta, ¿no? Aquí es cómo se calibran las pipetas y los matraces volumétricos. Ustedes tendrán que poner en forma resumida o si gustan dibujado, cómo se puede hacer esto. Y con todo eso se podría completar el informe que van a realizar. Reiterarles siempre que en la parte del fundamento pueden aumentar algo. No significa que pongan 5 o 10 hojas, sino lo que consideren necesario que nos pueda servir. Luego los resultados y el cuestionario. No es necesario que copien el ejemplo. A ver, ¿alguna pregunta? Ingeniero, entonces solamente vamos a llenar las tablas y sacar lo que nos piden nomás, ¿no, Inge? Sí, en la parte de la teoría esta tarde vamos a ver precisamente cómo se calcula la exactitud, la precisión y el valor más probable. Con eso vamos a completar la práctica. Inge, Está bien, Inge. ¿Quién quería hablar? yo Inge, los informes son individuales o grupales. Esta es mi primera clase. Con razón ha ingresado tan tarde. Sí, es que le estaba preguntando si el link lo dejaba en plataforma o lo mandaba por el grupo. He tenido problemas con la facultad para inscribirme y he tenido que hacer algunos trámites y esas cosas.